Hola otra vez, ya. Entonces, en el video anterior, ya estaba acabando la batería y no podía, me faltaba culminar con unas propiedades, ya. Entonces, estas propiedades, tienen que ver con las raíces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si es que ustedes quieren, sacar la raíz cuadrada de este 4, ¿no? Entonces, ¿qué rayos significa esta operación? Es decir, la raíz cuadrada aplicado al número 4, que es lo que nos está pidiendo. Lo que nos está pidiendo es que yo vea a qué número yo le tengo que elevar al cuadrado para que me dé este número que está aquí. Entonces, es lo que me está preguntando, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos que este número es el 2. Si yo saco la raíz cuadrada de este 9, este número de aquí es el que me dice, a ver, yo tengo que encontrar un número que al ser multiplicado por sí mismo, este número de veces me da este de acá. ¿Cuál es ese número? Entonces ya sabemos que es el 3, ¿sí o qué? Ya, ¿será que yo puedo poner algo así, como la raíz cuadrada de menos 9? Entonces, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque esta operación me estaría pidiendo que yo busque algo que multiplicado por sí mismo dos veces me dé un número negativo. Pero ningún número multiplicado por sí mismo dos veces da negativo. Sí, entonces, digamos, esta operación no estaría permitida, digamos, sacar la raíz cuadrada de menos 9, ¿no es cierto? Ya. Entonces, una vez que ya tenemos esa noción, ¿no es cierto?, de estas operaciones en general, veamos algunas propiedades, ¿ya? Entonces, propiedades para la raíz, ¿sí? Entonces, miren, primero que nada, ¿sí? Algo que es importante notar es que si es que nosotros tenemos algo de este estilo, ¿no? Como un número, por ejemplo, 2 elevado al cubo y yo quiero sacar de aquí la raíz cuadrada, por ejemplo, ¿sí? Si tengo algo de este estilo, es lo mismo que, digamos, la notación que se suele usar, ¿sí? Para expresar esto, es, bueno, no voy a poner aquí los, pongámosle 4, ¿ya? Entonces, digamos, la notación que se suele usar aquí es la siguiente, ¿no? Digamos, se pone la base, esto se le pone como base, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita? Estoy tratando de reexpresar esto mismo que está de esta manera, de otra manera, como que esto que está de esta forma, de otra manera, como este número va a ir en el numerador de una fracción que va a terminar siendo el exponente de lo que está acá adentro, y esto va en el denominador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pedir que yo saque que al 4 lo eleve al cubo y saque la raíz, lo mismo que elevar el 4 a la 3 medios, ¿ya? Entonces, hay, digamos, un estudio ya extensivo, ¿no es cierto?, de cómo es que en efecto y por qué si nos podemos permitir hacer esto. Porque en este caso, digamos, lo que yo estoy poniendo aquí no es solamente un nombre para referirme a que se realicen estas operaciones. Lo que yo estoy haciendo aquí ya lo puedo usar para poder seguir operando. ¿De qué manera? De manera que, miren, yo puedo, este 4 a la 3 medios, ¿no es cierto? Yo lo puedo entender como lo siguiente. Yo puedo a esto aplicarle una de las propiedades. ¿Qué propiedad estaría aplicando si yo pongo esto? Sí. Entonces, aquí yo estoy aplicando una de las propiedades que ya vimos, que les mostré, las de propiedades de los exponentes. Si yo puedo aplicar la propiedad de los exponentes sobre esta expresión de aquí, quiere decir que esta expresión en sí misma no es solo un nombre, sino, bueno, no fue solamente una forma de nombrar de nuevo estas operaciones que yo estoy haciendo acá, ¿sí? Sino que, digamos, esto en sí mismo ya es un objeto matemático que está expuesto para poder ser aplicado ante él las operaciones y las propiedades que expliqué antes, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué propiedad estaría aplicando aquí? Pues fíjense, recuerden que yo decía que si yo tengo una base elevado a un exponente y todo esto elevado a otro exponente, entonces esto simplemente se expresa como la base elevado al producto de estos exponentes. Entonces yo tendré aquí R por S, ¿ya? Entonces, ¿cuándo estoy yo viendo esto de esta forma? Miren, resulta que estoy leyendo esta propiedad de derecha a izquierda, ¿sí? Y digamos, en este caso, el que tiene el rol del A es el 4, ¿sí? El que tiene el rol del R es el 3 y el que tiene el rol del S es el 1 medio. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que el 3 medios, ¿sí? Puede ser expresado como el 3 multiplicado por el 1 medio. ¿Ya de dónde sé esto? Otra vez otra propiedad. ¿Cuál propiedad? La propiedad en la que yo les decía que ustedes, si van a multiplicar dos fracciones, ¿ya qué propiedad estoy usando aquí? Que si yo tengo esta propiedad así, ¿no? Que si yo tengo A sobre B y por C sobre D, eso es lo mismo que AC sobre BD, ¿ya? Sino que otra vez le estoy yo leyendo ajá,
le estoy leyendo yo de derecha a izquierda, ¿ya? Sí. ¿Por qué digo eso? Porque, miren, bueno, antes de llegar a esto, porque estoy usando las A's y eso, puede ser que se confundan. Esperemos este punto un rato, ¿ya? Pero lo que quiero decir es simplemente que nosotros sí podemos constatar, ¿ya? No, o sea, no lo veamos así porque sí van a confundir, digo yo, porque estaba usando las mismas letras, ya, por ahí usé otra vez el A, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que, miren, el momento que ustedes tienen tres medios, tres medios yo sé que se puede expresar como 3 por un medio. ¿Por qué? Porque miren, el 3 es como que yo tuviera 3 sobre 1, ¿cierto? Digamos, todo un número entero puede ser expresado como una fracción si es que yo le pongo sobre 1, ¿sí? Porque 3 dividido para 1 es 3 mismo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, y ahora, yo de ley puedo notar que si multiplico esta fracción con esta fracción de acá, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar este numerador con este numerador y me da el resultado, el numerador del resultado. Y si yo multiplico los denominadores, me da el denominador del resultado. Entonces lo que le estoy diciendo es que simplemente aquí estoy aplicando la propiedad de multiplicación de dos fracciones. El rato que yo multiplico dos fracciones, me devuelve esto. Sí, me devolvería esto, ya. Entonces, en pocas lo que estoy haciendo es ver eso ya. Estoy viendo que este 3 medios, sí, a su vez, sí, este 3 medios puede ser expresado como 4 elevado a la 3 por un medio, así, ¿ya? Y después de esto, yo me doy cuenta que, miren, estoy en algo como en este caso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tengo una base, en este caso la base es 4, ¿sí? Y los exponentes tengo un producto, porque el R en este caso es 3, el S en este caso es un medio, entonces yo tengo esta expresión de esta manera. A la expresión de esta manera, yo claro le puedo aplicar esta propiedad. Entonces al aplicarle esta propiedad, me dice, ¿qué me dice esta propiedad? Me dice, conserva la base, sí, y elévale a tu base primero a uno de estos dos números, puede ser el que yo le eleve al 3 y después de eso yo le eleve a todo esto a la un medio, sí. Ya, entonces, ¿por qué hice esto? Para notarles que esto que está escrito en esta notación ya está, es un ítem de nuestro juego matemático que puede ser expuesto a las reglas que ya expliqué antes, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si ustedes, por ejemplo, tienen, ¿dónde está mi borrador? Ya. ¿Qué tal si ustedes, por ejemplo, tienen simplemente la raíz cuadrada de 2? O ya, bueno, la raíz cuadrada de 9. Si tienen esto así, raíz cuadrada de 9, ¿cómo rayos escriben eso con la nueva notación de fracciones que puse en el exponente? Entonces lo que dicen es, bueno, lo que voy a hacer es poner esta base, luego tengo que aquí poner una fracción, ¿no es cierto? Entonces voy a poner aquí una fracción. ¿Qué tiene que ir en la fracción? En el numerador de la fracción tiene que ir el exponente al que está elevado a la base. ¿A qué exponente está elevado a la base? Entonces, aquí se asume, si es que no está en ningún número explícito, que esta base está elevado a la 1. ¿Por qué 9 a la 1? Me diría que yo multiplique el 9 por sí mismo una vez. Entonces, significa que simplemente conserve el 9. ¿Sí? Entonces, ya, yo tengo 9 a la 1. Entonces, yo me asumo que, o de hecho, solamente desinvisibilizo el 1 que estaba invisible, ¿ya? Y entonces voy a tener aquí el 1 y este 2 va a venirse acá. Bacán. Entonces, sería la forma de escribir eso. Por lo tanto, digamos, ¿cómo yo aplico eso a todos los números? Porque eso es algo que los números todos en general, a todos los números en general les pasa, ¿ya? Entonces, si yo tengo aquí, digamos, voy a sacar la raíz résima de un número, ¿sí? ¿De cuál número? De un número A que está elevado al exponente S, yo puedo expresar esto como si yo tuviera A elevado a la S sobre R, así, ¿ya? Bacán. Ya, eso por un lado. Ahora, por otro lado, bueno, así también tenemos otras, digamos, propiedades, ¿no es cierto? Para la raíz, una de estas propiedades es que, miren, si yo voy a tener la raíz enésima del producto de dos, si yo tengo aquí dos factores, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que la raíz enésima se distribuye a cada uno de los factores, ¿sí? Entonces, yo puedo sacar la raíz enésima de A por la raíz enésima de B, ¿sí? Esto sí puedo hacer y es una propiedad, ¿ya? Entonces, esta es una de las propiedades de las raíces, ¿sí? Y ahora, la cuestión es que, ¿qué es lo que no puedo hacer? Y aquí sí está muy bien, esto sí, pero full veces se comete el siguiente error, ¿ya? A veces piensan que si ustedes tienen A más B y que tienen dentro de la raíz un sumando, sí, tienen sumas de este estilo, que el error está en pensar que pueden en este caso distribuir la raíz a cada uno de los sumandos, haciendo algo parecido a lo que está aquí, como raíz enésima de A más la raíz enésima de B. Ya, esto no está bien y voy a poner ahí un símbolo de calavera
para decir que, y carita triste, ¿ya? Para decir que no, eso jamás hagan, ¿ya? Si ustedes tienen, digamos, una suma dentro de una raíz, no pueden distribuir la raíz para cada uno de los sumandos como está aquí, ¿ya? Eso se puede hacer solo para la multiplicación y para la división, porque claro, la división es una multiplicación escondida, ¿no? Como les mostré hace un momento, tanto la resta puede ser expresada como una suma de números negativos, o sea, la suma de un número negativo, y la multiplicación se puede escribir, ¿no es cierto?, como perdón, la división se puede escribir como la multiplicación por el inverso multiplicativo. Ya, entonces pilas con eso, ya. ¿Cuándo tendríamos una cuestión de este estilo? Supónganse que yo tengo la raíz n de, por ejemplo, aquí yo tengo x al cubo y aquí y a la quinta, ya. Y el n es, por ejemplo, 7, ¿sí? Entonces, miren, aquí yo tendría lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo voy a aplicar esta propiedad? O cómo yo aplicaría esta propiedad aquí. Recuerden también verle esta propiedad de derecha-izquierda, ¿sí? Cuando se la aprendan o la repasen, siempre las propiedades, mirarlas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿ya? Entonces, en este caso, digamos, yo podría repartir, ¿no? Distribuir la raíz. Yo tendría que aquí la raíz séptima de x al cubo por la raíz séptima, en este caso, de y a la quinta, ¿ya? Y si yo quisiera usar la notación que puse hace un momento, entonces esto de aquí, escrito con una base y con un exponente que sea este exponente de una fracción, se escribiría así, como x a la 3 séptimos, ¿sí? Por y a la 5 séptimos, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿a partir de este punto yo podría aplicar una propiedad para juntar estos dos en una sola base? No, porque las propiedades que vimos en el video anterior acerca de los exponentes funcionaban cuando teníamos las bases iguales y en este caso no tenemos las bases iguales. ¿Ya? Entonces, pilas con eso. Recuerden, los nombres de los términos y expresiones matemáticas que he venido mostrándoles son importantes, que sepan a cuáles me estoy refiriendo y no solo digan, y escuchen como si fuera una especie de ruido de fondo que está ahí estorbando algo que ustedes creen que ya saben, ya, sino que en efecto apropiense y digan, bueno, este nombre pertenece a esta entidad matemática, ya. ¿Por qué? Porque voy a seguir usando ese nombre. Entonces, algún rato tienen que saber a qué me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí tienen un ejemplo de esta propiedad. Luego tenemos, como les digo, la distribución de la raíz. Se da también para cuando tienen ustedes división, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos, la raíz enésima aplicará al numerador de esta fracción y también la raíz enésima aplicará al denominador de esta fracción. Entonces, a eso me refiero con que se distribuyó la raíz que está aplicada a una fracción. Entonces, esa raíz, aplicar la raíz de toda la fracción es lo mismo que aplicar la raíz al numerador sobre la raíz del denominador, ¿ya? Entonces, esto es otra propiedad que pueden usar. Recuerden verla otra vez, no solamente de izquierda a derecha, sino también de derecha a izquierda, ¿ya? Tenemos por acá otra propiedad que ya se nos va a hacer un poco más fácil notar por qué sale esta propiedad, ¿ya? O de dónde saldría esta propiedad. ¿Qué tal si es que yo tengo, por ejemplo, la raíz m-ésima de la raíz n-ésima de un número? ¿Sí? Donde, claro, m, n y a son números, pero recuerden que el número que está dentro de la raíz no puede ser negativo. Entonces, a veces, para recordarle eso al que esté leyendo el texto, ponen que a tiene que ser mayor o igual que 0. Sí, esto quiere decir que A no puede ser negativo, sino que puede ser 0 o todos los números mayores que 0, ¿no es cierto? Positivos. Ya. Entonces, una vez que yo tengo esto de aquí, miren, yo puedo simplemente transportar, si estoy sacando doble raíz, ¿no es cierto? Si ven, entonces yo puedo pasarla a una sola raíz, ¿sí? Y aquí poner el A. Pero, digamos, aquí yo no voy a sacar la raíz ni mésima ni enésima, sino que voy a sacar la raíz de un número que resulta de multiplicar m por n. Ya. Entonces, ahora, ¿por qué yo podré, digamos, escribir esto de esta forma, ya? Entonces, piensen en la notación que vimos hace un ratito, ¿no? La notación que vimos hace un ratito. ¿Cómo yo expreso esto con la notación esa en la que el exponente está de manera de fracción? Sí, entonces, miren, ¿cómo yo expreso esta? El término que está dentro de la raíz m-ésima, expresado en esa notación, ¿no es cierto? Sería como a elevado a una fracción. Esta fracción tiene que tener en el numerador el exponente al que está elevado este número, sí, este de aquí, el número grandote, ¿no es cierto? Y de denominador tiene que tener el número que está en este pedazo de la raíz, ¿no es cierto? Entonces voy a tener así, ¿ya? Bacán. Ahora, miren, si yo quiero volver a aplicar aquí
notación en este caso. Entonces sí puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque esto de aquí a su vez es lo mismo que yo escribo este número de aquí, el número grande, ¿no es cierto? El exponente, o sea, si yo quiero escribir esto en esa notación donde el exponente es una fracción, ¿sí? Y disolver el signo de raíz. Si yo quiero hacer eso, entonces necesito poner la base, digamos, ¿no es cierto? Y poner aquí una fracción. Entonces, esta es la raya de fracción. ¿Qué voy a poner en el numerador de esta fracción? En el numerador de esta fracción, lo que tengo que poner es este exponente, ¿no es cierto? El exponente de esto. Entonces, en este caso, este exponente es otra fracción, entonces lo voy a poner así, ¿ya? Pero esto de aquí va a ser el numerador de una fracción, por eso a este de aquí le voy a hacer más largo para decir que cuando uno pone un numerador versus un denominador, es decir, un numerador, un número o un término o una expresión encima de la línea horizontal, ¿no es cierto? Eso se está dividiendo para lo que está en el denominador. Entonces, yo para notar que la división es de todo esto con respecto a lo que voy a poner acá, es que hago esta línea más larga que la de aquí, ¿sí? Porque si yo hiciera la línea esta más larga y aquí yo pusiera algo, por ejemplo, 3, ¿sí? Entonces lo que yo estuviera, digo por ejemplo, ¿ya? Si me estoy ahorita solo fijando en este caso, en este lado ahorita, en este momento para explicar eso. Si yo pusiera de esta manera, entonces lo que yo estaría diciendo es que el 1 está dividido para todo esto. Y eso no es lo que yo quiero decir. Lo que yo quiero decir es que este exponente va a estar dividido para este número que está acá. Entonces yo por eso voy a poner así. ¿Ya? Entonces la línea más larga nos dice que qué es lo que está dividiendo con respecto a qué. Entonces a veces yo puedo dividir una fracción para otra, entonces ahí se confunde si es que yo no hago las líneas de manera apropiada. Ya, entonces miren, esto a su vez yo puedo reexpresarlo. ¿Por qué? Porque esto que tengo aquí, ¿no es cierto? Es una división de una fracción para un entero. Entonces yo para poder usar mis extremos con extremos y medios con medios, lo que les expliqué en el video anterior, ¿no es cierto? Entonces a este entero también le pongo sobre 1. Y entonces ahí yo ya tengo una fracción arriba, una fracción abajo. Si yo voy a dividir una fracción para otra, yo ya puedo usar mis extremos con extremos, medios con medios, ¿no es cierto? Y en ese truquito donde dejé el borrador. Ajá. Aquí está. Entonces, de ese truquito, haciendo extremos con extremos, medios con medios, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A A, y yo voy a tener que la división de esta fracción para esta otra es otra fracción, ¿no es cierto? Que se obtiene de manera que esto por esto va en el numerador, entonces voy a tener 1 en el numerador, y esto por esto va a ir en el denominador, entonces voy a tener en el denominador m por n, ¿sí? Ya, ahora recuerden, si yo tengo, les voy a poner la notación que escribí inicialmente cuando empecé este video, ¿no es cierto? Yo les decía que nuestra notación era tal que si yo tengo, por ejemplo, un número, ¿no es cierto?, que esté elevado a un exponente y a todo esto yo le saco la raíz, por ejemplo, sésima de a la r, sí, yo dije que yo puedo ponerle a esto como que conservar esta base, ¿no es cierto?, esta base que está elevada a este exponente, ¿sí? Y esta base elevarla a una fracción. ¿Cuál fracción? Una fracción. Chuta, justo está en el haz de luz ahí. Ya, entonces, una fracción tiene que estar acá arriba, ¿no es cierto? Que tenga como numerador este número de aquí, el R, y como denominador el S, ¿sí? Entonces, miren, yo puedo pasar de esto a esto, ¿no es cierto? Pero como este es el signo de igual, esto quiere decir que esto de aquí es lo mismo que esto de acá, ya sea que esta expresión la lea de izquierda a derecha o que la lea de derecha a izquierda. Entonces, miren, si yo leo esta expresión de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces yo puedo notar que si yo tengo una base elevado a una fracción, entonces yo puedo reexpresar esto, ¿cómo? Poniendo el numerador de esta fracción como el exponente de esta base, y todo eso tiene que ir dentro del signo de raíz, donde la raíz que se saca es la raíz, en este caso, es sésima, que corresponde al S que está en el denominador, al número S que está en el denominador, ¿ya? Entonces, yo voy a aplicar esta regla vista de derecha a izquierda acá, ¿sí cachan? Ya, entonces, ¿qué es lo que toma el rol de la base en este caso? Porque para aplicar esta propiedad de derecha a izquierda aquí, entonces tengo que identificar esto acá. Entonces, quiero identificarlo, ¿no? Entonces, cuando digo que quiero identificarlo, quiero ver, lo que estoy diciendo es que quiero ver cuál de estas expresiones de aquí cumplen las mismas funciones que están cumpliendo las expresiones o los términos que están aquí, ¿sí? Entonces, miren, el que está tomando el papel o el rol de esta A es esta misma A que estoy poniendo ahí, ¿ya? Ahora, miren, después tengo encima de esta A una fracción, aquí también tengo una fracción, que en mi caso azul en particular está cumpliendo el rol de la R, pues es el 1, ¿sí? Que en este caso en particular está cumpliendo el rol de la S roja, pues es el M por N, ¿sí?
Entonces, si es que yo quiero aplicar, digamos, reexpresar esto, ya no como fracción, sino de esta forma, entonces lo que yo debería hacer es simplemente, en este caso, pondría que esto va a ser igual a ¿qué? Yo pondría que esto es igual a, miren, pongo la A, ¿no es cierto? Y esta A estaría elevado a la 1, ¿no es cierto? Y todo esto yo lo pusiera en el signo de raíz, porque eso es lo que me dice que haga, ¿no es cierto? Que ponga esta cosa acá adentro, este numerador lo pongo de exponente, entonces este numerador lo pongo de exponente, y este denominador lo tengo que poner acá. Entonces voy a poner m por n, ¿sí? Entonces, ¿qué me di cuenta? ¿No es cierto? Miren que pasé de esto a esto, a esto, a esto, a esto. Entonces, ¿qué es justo lo que estoy afirmando en esta propiedad? ¿Sí cachan? Entonces, en esta propiedad, en pocas les estoy demostrando por qué yo puedo aplicar esta propiedad. Si yo tengo una raíz anidada dentro de otra, yo le puedo expresar de esta forma. Y la prueba fue lo que acabo de mostrar ahorita, ¿ya? Entonces, esto también es una propiedad que podemos usar. Entonces, pilas. Ya, de aquí tenemos estas propiedades que son chéveres, que nos van a servir, ¿ya? Entonces, miren qué tal si ustedes tienen la raíz enésima de a a la n. Entonces, un caso de esto sería que ustedes tengan 3 al cuadrado y luego sacan la raíz cuadrada, ¿ya? Sí. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo al elevar al cuadrado? Voy a sacar el número 9, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si es que yo saco la raíz de 9? O sea, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 9, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si saco la raíz cuadrada de 9? Esto me vuelve a dar 3. Entonces, si ven que es como que son como operaciones opuestas, así como la suma y la resta, ¿no es cierto? O sea, el elevar a un exponente y sacar la raíz de ese exponente. Entonces, como que este y este se anulan se anulan entre sí, digamos, las órdenes que dan, ya están como dando órdenes contradictorias. ¿Por qué? Porque dice, multiplique el 3 por sí mismo 2 veces, ¿no es cierto? Y el rato que yo saco la raíz, estoy como preguntándome cuál es el número al que al multiplicarle por sí mismo 2 veces me da 9. Entonces, digamos, estoy por un lado dando una orden y después es como que la estoy deshaciendo cuando estoy haciendo esto. Entonces, por eso, al final de cuentas, al 3, al que se le aplicó a la orden elevar al cuadrado y después sacar la raíz, es como que queda intacto, tal cual, ¿ya? Ahora, ¿esto cómo se expresa, no? Esto, digamos, en general va a significar que, miren, ustedes pueden ponerle esto así, ¿no? Como en la notación que les mencioné, como a a la n sobre n, ¿sí? Y entonces aquí el n con el n simplifica y me da que esto es igual a, ¿ya? Esa es la propiedad. Ya, ahora la cosa es que esta propiedad funciona de dos formas, ¿ya? Para cuando esto que está aquí es negativo y para cuando la base es positiva, ¿ya? Miren, ¿qué pasa si la base es negativa? Es decir, que si a es menor que 0. ¿Sí? En el caso que a es menor que 0, nosotros tenemos este resultado. Pero ¿qué pasa si a es no, perdón. Perdón. Si ustedes tienen a mayor que 0, si mayor o igual que 0, si es que su base es positiva, pueden ponerlo esto así simplemente, ¿ya? Siempre va a ser su base mayor o igual que 0, ¿ya? De lo que yo quería referirme aquí es no de la base, sino ¿qué pasa si es que el exponente es par y qué pasa si es que el exponente es impar? ¿Ya? Entonces, eso es de lo que quiero hablarles, ¿ya? Entonces, primero que nada, cuando yo les digo que la base, que lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo, ¿estará coherente que yo simplemente ponga que a tiene que ser mayor o igual que 0? No. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de la raíz no es solamente a, sino que es a a la n. Todo esto es lo que tiene que ser mayor o igual que 0, no solo el a, ¿sí? Entonces, por un lado, eso es lo que sabemos, ¿sí? Entonces, pero miren, ¿qué pasa si es que yo tengo el caso en el que n es par, ¿sí? ¿Y qué pasa si es que yo tengo n impar? ¿Cómo se presentará esta propiedad? Entonces, raíz de n de a a la n va a ser igual a ¿qué? Si es que n es impar, y raíz de enésima de a a la n, ¿qué pasará que pongo acá cuando n es par? ¿Ya? Entonces, miren, ustedes pueden tener, cuando ustedes tienen raíces pares, ¿sí? Lo que va a pasar es que sea cual sea el valor de a, ¿sí? Si es que n es par, entonces a la n va a ser positivo, ¿sí? Entonces, supónganse ya que a es menos 3. Entonces, si a es igual a menos 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión? ¿Sí? Entonces, yo tendría raíz de n
y yo tuviera aquí menos 3 y todo esto a la n, ¿ya? Entonces veamos en este caso qué pasa si es que n es par. Pongamos un n par, por ejemplo, el 2, ¿sí? El 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo podría decir, bueno, aquí este 2 con este 2 se van a anular y solo me quedaría el menos 3 de resultado, ¿no es cierto? Por un lado podría pensar eso, que es lo que acabé de sugerir, ¿sí? Pero eso estaría errado. ¿Por qué? Porque en el proceso, miren, el menos 3 elevado al cuadrado, eso se convierte en un valor positivo 9, ¿sí? Y entonces ahí yo saco la raíz cuadrada de 9 y entonces esto va a darme 3 positivo, ¿sí? Entonces, no es como que simplemente simplificó esto con esto y porque si se simplificaran, como que, digamos, este de aquí le anulara este de acá, me quedaría simplemente el menos 3, ¿ya? Entonces, no es solamente que pasa eso, ¿sí? Sino que, miren, si en efecto lo primero que hago es elevar al cuadrado, lo que voy a hacer es que esto de aquí se convierta en positivo. Y el rato que saco la raíz, el valor el resultado me da algo positivo. Entonces, por esa razón, cuando el n es par, entonces lo que yo tengo que poner aquí siempre tiene que ser positivo. Y una forma de decir eso es que aquí va a ir el valor absoluto de A. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de A siempre me da el valor de A, pero en positivo. Eso. Ya. Mientras que si es que el n es impar, entonces aquí sí puedo poner yo el A sin decir que esto necesariamente sea positivo. Entonces, ¿a qué me refiero? Supónganse que en el ejemplo que yo di antes, ¿no es cierto? Decía, ¿qué tal si el A es menos 3? Bien. Y lo que hicimos fue escoger un exponente y un signo y la raíz que vamos a sacar, ¿no es cierto? Lo que escogimos fue par. Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros sacamos impar? ¿Sí? Entonces, si sacamos impar, miren, ¿qué es lo que tengo? Menos 3 al cubo, entonces esto me va a dar un número negativo, ¿sí? Entonces, que en este caso, el menos 3 al cubo es menos 27, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque menos 3 por menos 3 es 9 positivo por menos 3, eso les da menos 27. Entonces tiene aquí la raíz cúbica de ¿qué? De menos 27, ¿sí? Y ahora ustedes sacan la raíz cúbica de menos 27, entonces lo que se preguntan es, ¿qué número multiplicado por sí mismo 3 veces da menos 27? Ya saben, es el menos 3, porque el menos 3 multiplicado por sí mismo 3 veces da menos 27, ¿sí? Entonces, resulta que si es que n es impar, estos dos sí es como que se simplifican, es como si se simplifican y me queda simplemente el valor que está aquí, ¿no es cierto? El valor que está debajo de este exponente, ¿sí? Pero si n es par, entonces ahí el resultado no es como que simplemente se simplifica, sino que el a no va a salir aquí con su signo tal cual, porque recuerden que el a era menos 3 en el ejemplo que hice y el resultado de aplicar la raíz cuando esto era par, ¿no es cierto? La raíz cuadrada me terminó dando un número negativo, ¿sí? Entonces, yo sí tengo chance de obtener números negativos en la respuesta, por eso no me hace falta decir o exigir que sean positivos la respuesta. Yo sí puedo obtener números negativos, pero siempre y cuando el n sea impar. Si es que el n es par, yo siempre tengo que poner aquí un valor positivo de respuesta. ¿Cuál valor? El que resulte, el que está debajo del exponente, ¿sí? Eso es lo que me quiere decir estas dos propiedades. Listo. Ya, entonces ahí tenemos eso. Y finalmente, me estaba inventando un ejercicio para repasar ciertas operaciones que son full básicas que necesitan ya saber de ley para la siguiente video que les voy a subir, ¿ya? Entonces, digamos, esto de aquí tiene que ver como con el orden de prioridad de operaciones, cuando ustedes ven expresiones algebraicas, expresiones matemáticas, cuál resolver primero, desde dónde, si eso es importante. Entonces, digamos que ustedes tienen este ejercicio ya. Supónganse que tienen menos 2, así multiplicado por 7 menos 3 por 5 menos 20 más 3. Entonces aquí tenemos esto así y esto así. Y luego voy a poner que esto más, ¿sí? Entonces, como no me alcanza en este lado la pizarra, sí voy a poner acá abajo, ¿ya? Entonces tengo 3 y aquí tengo menos 2. Solo me inventé para que no me den números tan horribles, puse estos números así chiquitos. Ajá, menos 2, menos 7. Ajá, ya, ya. Y, y de aquí, puse menos 14.
Entonces, a ver, ya, dejémoslo así, veamos qué onda. Entonces, la pregunta es, ¿tengo este conjunto de operaciones, esto a qué es igual? Sí. Ya, entonces para saber qué es igual, ¿qué empezamos haciendo? Esa es la cosa, ¿ya? Porque chuta, ¿será que primero multiplico el menos 2 por el 7? ¿Qué rayos? ¿Por dónde empiezo ya? Es cuando tienen una expresión así, porque lo siguiente que van a tener es ver expresiones de este estilo, pero aplicadas a cualquier letra, es decir, a cualquier número. Es decir, van a tener esto escrito de manera algebraica. ¿Por qué me refiero o por qué digo que van a tener expresiones así aplicadas a, digamos, en general a los individuos números? ¿Por qué? Porque van a tener, por ejemplo, en vez de 3 van a tener x y en vez de 5 van a tener x al cuadrado, cosas de ese estilo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si es que todo esto está con letras? ¿Cómo pueden ustedes resolver algo parecido cuando esté con letras? Primero veamos si es que pueden hacerlo con los números, ¿sí? Entonces, ¿por dónde empiezan? Siempre tienen que empezar desde como que lo más interno hasta lo más externo, ¿ya? Entonces, miren, aquí tengo un sumando. ¿Por qué? Porque esto de aquí se está sumando con esto de acá. Entonces, yo puedo concebir que todo esto es un término y que se está sumando con todo esto que es otro término. Recuerden lo que les dije acerca de las agrupaciones, ¿no? Que traen al mundo algo que cuando digamos, las agrupaciones son agrupaciones de elementos o partes que están como regadas en el mundo, ¿no es cierto? Estas partes regadas en el mundo carece de algo en el instante en que las partes simplemente están regadas, cuando las partes están agrupadas, ahí surge un nuevo elemento. Recuerden lo que les mencioné de los bloques de una casa, entonces si están regados los bloques de la casa, no es lo mismo que los bloques estén ubicados con la forma de la casa, porque cuando ya están ubicados en la forma de la casa y están agrupados, entonces ahí hay un nuevo ente en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, todo esto de aquí funciona como una entidad, un individuo, y todo esto de acá como otro individuo, y lo que voy a terminar haciendo, mi plan sería terminar sumando el número que resulta de hacer estas operaciones con el número que resulta de estas operaciones, ¿ya? Ahora, ¿cómo empiezo a resolver eso? Entonces, lo que voy a hacer es hacerlo desde dentro. Sí, entonces, ¿qué significaría hacerlo desde dentro? Desde lo más interno hasta lo más externo. Veo los signos de agrupación que están más adentro, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí, los signos de agrupación más internos vienen a estar acá, ¿no es cierto? Esto es el paréntesis que está agrupando lo que está más interno, sí, luego va yéndose hacia afuera. Entonces, lo primero que me competiría es ver aquí cómo resolver esto. Entonces, aquí es la pregunta, miren, ¿será que yo cojo y multiplico el 3 por el 5 y luego ese resultado le quito el 20? ¿O será que, digamos, al 5 le quito 20? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque miren, aquí el 5 está expuesto directamente a dos operaciones. Entonces, cuando ustedes tienen ese problema de decidir cuál operar primero, piensen que siempre se hacen las operaciones más fuertes. Entonces, la potenciación, es decir, elevar a exponentes, sí. La radicación, es decir, sacar raíces, son las operaciones más fuertes. Después, las siguientes más fuertes son la multiplicación y la división, ¿sí? Y después las otras operaciones son la suma y la resta. Entonces, si yo tengo, este número está enfrentado a multiplicarse con el 3 y a restarse con el 20, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que hacer la operación más fuerte. En este caso, el 5 va a operarse con el 3, entonces yo tendría aquí que 3 por 5 es 15. Entonces, lo primero, voy a hacer esto ya con mi marcadorcito rojo. Acá. Entonces aquí tenía 3 por 5, ¿no es cierto? Entonces eso se cambió a 15. ¿Por qué elegí hacer eso primero? Porque se hacen las operaciones más fuertes. Entonces, primero, entonces el 5 que estaba aquí se multiplicó primero con 3 en vez de restarse con el 20, ¿ya? Entonces, miren, ya, ahora, fíjense que vuelvo a tener yo aquí dos casos en los que yo estoy expuesto aquí el 20 a dos operaciones. Entonces, ¿será que el 20 primero se resta o se suma algebraicamente con el 15? Es decir, hago 15 menos 20 primero o hago menos 20 más 3 al cuadrado primero, ¿ya? Entonces, eso ahorita como este y este son operaciones que están en el mismo nivel de fuerza, digamos, la operación más fuerte, aquí no es ni la suma ni la resta, ambos están en el mismo nivel, entonces puedo primero hacer esta operación de aquí o hacer esta operación de acá, es decir, primero al 15 menos 20 o al menos 20 sumarle el 3 al cuadrado. Pero miren, en el caso ¿no es cierto? A mí me gustaría saber ya qué es 3 al cuadrado para ya poder tener más libertad de saber si es que el menos 20 se suma con esto o si el menos 20 se opera con este de aquí, ¿ya? Entonces, miren que tenemos acá otra como especie de dicotomía y otro problema donde tenemos que elegir entre qué hacer primero. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué tal si me fijo en el 3 para poder sacar ya, resolver este problema, de esta operación que está aquí, ¿no es cierto? Y ya despacharla de una vez.
Pero fíjense que el 3 está expuesto a sumarse con el menos 20 y suma algebraica, ¿no? Una suma algebraica no necesariamente me refiero a una adición, ya, sino que como que una suma algebraica es cuando tenemos, digamos, signos más o signos menos entre sumando, ¿sí? Entre términos, ¿sí? Entonces, aquí miren, la potenciación es más fuerte que la suma. Entonces, si alguien se pregunta, bueno, ¿será que aquí hago el menos 20 más el 3 primero o el 3 primero lo elevo al cuadrado? La operación más fuerte en este caso es 3 elevado al cuadrado. Entonces, 3 elevado al cuadrado, ¿no es cierto?, nos da 9, ¿ya? Sí. Entonces, ahora sí, miren, acá dentro de este paréntesis tengo todo chévere porque yo puedo hacer en el orden que sea. Aquí cuando digo en el orden que sea, estoy aplicando la propiedad asociativa, porque recuerden que la suma y la resta son operaciones que solamente reciben o están definidas para dos números, pero si yo quiero hacer esta suma o resta de tres números, tengo que hacerlos de dos en dos. Y al hacerlos de dos en dos, yo elegir cuál es el par que voy a empezar a operar, entonces estoy usando la propiedad asociativa. Entonces, digamos, lo que puedo hacer es al 15 restar el 20 o el menos 20 sumarle con el 9, ¿ya? Entonces, miren, cuando ustedes tienen esto, ponte 15 con menos 20, ¿no es cierto? Entonces, lo que tienen que pensar es algo como esto, ¿no? Como que el 15 es ahorita positivo, digamos, el más invisible que está aquí a la izquierda del 15, cuando no tienen un signo es porque, digamos, tienen el signo más ahí invisiblemente. Entonces, y aquí está el menos. Como están signos distintos, ¿no es cierto? Y estos están siendo parte de una suma algebraica, no están multiplicándose. Entonces, más y menos lo que nos dicen es cuando son signos distintos, entonces hay que restar. Entonces yo voy a restar 20 menos 15, ¿no es cierto? Ya. Y el resultado va a obtener, el número que salga de resultado va a heredar el signo del número mayor. Entonces, si yo, miren, aquí tengo que restar 20 menos 15, ¿no es cierto? Primero, entonces eso me da 5 y el resultado tendría que tener el signo del número mayor, en este caso el número mayor es del 20, por lo tanto 15 menos 20 termina siendo menos 5. Yo tuviera aquí menos 5. Fíjense, acá tengo otra vez una suma algebraica. Esta suma algebraica en efecto es una subtracción. Digamos, ¿por qué? Porque miren, otra vez tengo aquí un término, pero tiene un signo que es distinto al término que yo tengo acá. Entonces, cuando yo tengo dos términos con signos más o menos distintos, ¿no es cierto?, entre sí, y la operación es una suma algebraica, es decir, yo no tengo esto multiplicado por esto de acá. Entonces, lo que pasa es que hay que restar ¿qué? El valor 9 con el valor 5 y a ese valor al final hay que añadirle un signo. ¿Cuál signo? El signo del número mayor. Entonces, miren, yo tengo aquí 9 menos 5, eso me da 4 y le pongo el signo del número mayor, entonces yo voy a tener 4 positivo. Entonces aquí voy a terminar teniendo 4 positivo, ¿ya? Entonces, miren, ya, ahora lo que yo quiero es ir yendo desde adentro hacia afuera para completar toda esta operación, ¿sí? Ya, entonces para eso lo siguiente sería que el 7 se opere con lo que está dentro de este paréntesis, ¿ya? Pero yo lo que quiero es operar los números y que no me estorben los paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para quitar este signo menos que está antes del paréntesis y los paréntesis? Simplemente lo que tengo que hacer es lo que está dentro del paréntesis, cambiarlo de signo. Entonces yo puedo hacer esto siempre y cuando lo que está dentro del paréntesis cambie de signo, así. Ya, entonces yo voy a tener 7 menos 4, entonces esto me da 3, ¿sí? Y ven como poco a poco voy yéndome desde adentro hacia afuera haciendo las operaciones. Y luego finalmente tengo menos 2, más 3, eso, aquí digo menos 2 porque todo esto que está dentro del paréntesis, cuando tengo algo dentro del paréntesis y al lado tengo un número y en el medio no pongo nada, se asume que están multiplicándose, ¿no es cierto? Entonces menos 2 por 3, entonces aquí es ley de los signos, ¿no? Menos por más es menos y 2 por 3 son 6, entonces voy a tener aquí menos 6, ¿sí? Bacán, entonces aquí voy a tener menos 6. Ya, entonces ahora ya tengo como que el primer término que voy a sumarle con este otro término. Entonces ahora lo que voy a hacer es venirme acá y otra vez buscar desde lo más interno hasta lo más externo. Entonces la agrupación como más interna, digamos, serían estas agrupaciones de aquí, pero adentro de estos paréntesis no hay operaciones. Entonces la siguiente donde yo puedo hacer operaciones sería esta de acá, la siguiente agrupación donde yo puedo hacer operaciones es esta que está agrupada con estos corchetes, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa operación. Aquí la pregunta sería, miren, este menos 2 que está aquí, ¿se multiplica con el menos 3 o se resta con el menos 7? Entonces, otra vez ahí se piensa en el criterio de la operación más fuerte. Entonces, el menos 2 va a multiplicarse por el menos 3. Entonces, hay ley de los signos, ¿no? Miren, menos por menos, eso da más, y 3 por 2 son 6. Entonces, yo voy a tener aquí 6 positivo. Ya. Luego, acá
llega un problema parecido al que tenía antes. ¿Por qué? Porque yo quiero operar este número con este que está acá, pero para hacerlo quisiera quitar los paréntesis y este signo que está aquí. Ya, o sea, tengo que quitar los paréntesis. Pero para quitar los paréntesis, si yo tengo un menos antes de un paréntesis, entonces se quita el menos, se quita los paréntesis, pero este número cambia de signo. Entonces, si tenía menos, entonces cambia a tener más. ¿Sí? Entonces, ahora tengo 6 más 7, esto es 13 positivo. Entonces, tengo 13 positivo así. Ya. Entonces, fíjense, ahora el 13 está expuesto a dos operaciones simultáneamente aquí. Digamos, del 13 podría estar restársele del 14 o al 13 se le podría multiplicar por el menos 2, pero por el criterio que mencioné hace un momento, lo que se hace es la operación más fuerte. Entonces, 13 por menos 2, esto es menos 26. Entonces, voy a tener aquí menos 26, ¿ya? Entonces, voy a tener aquí menos 26. Y menos 26, menos 14, miren, cómo esto de aquí con esto de acá no se está multiplicando, sino que son términos que están simplemente separados por los signos más o menos. Entonces esto se llama suma algebraica. Ya, cuando se tienen una suma algebraica, se ve si los términos que están sumándose algebraicamente tienen los mismos signos. Si tienen los mismos signos, entonces se suman. Entonces cojo este valor y lo sumo con este valor. Entonces lo que yo debería hacer es dar 26, sumarle el valor 14, eso me da 40, ¿no es cierto? Y el número de resultado hereda el signo del número mayor. Entonces aquí el número mayor es este, entonces el 40 va a ser negativo en la respuesta. Entonces voy a tener aquí menos 40, ¿sí? Ya, ahora fíjense que lo siguiente que tendría que hacer es multiplicar 3 por menos 40, esto me da menos 120, ¿no es cierto? Entonces yo tengo aquí menos 120, ya. Entonces si yo le escribo acá, tendría que escribirle algo así. Pero otra vez, no está, digamos, correcto, ni siquiera es estético, ya que estén estos dos signos juntos ahí sin ninguna separación. ¿Ya? Entonces, lo que se suele hacer es para que no pase eso, se pone esto entre paréntesis, ¿sí? Ya, y este paréntesis de aquí sí podría yo quitarle, ya. Bueno, ya. Al final, bueno, miren, este paréntesis de aquí yo sí lo podría quitar. ¿Por qué? Porque antes de esto tengo un más. Entonces, para quitar el paréntesis, si yo tengo un más antes perdón, el cochete, si tengo un más antes de un signo de agrupación, pues simplemente se quita el signo de agrupación y se conserva lo que está dentro con el signo tal cual. Entonces, este es negativo, el signo tal cual, es decir, el signo sin hacerle ninguna modificación, sería el menos mismo. Entonces aquí tengo menos 6 más un paréntesis, pero yo no quiero tener los paréntesis, lo que yo quiero es tener los dos números enfrentados entre sí para que puedan operarse. Entonces voy a quitar este más, ¿no es cierto? Quito el paréntesis, pero el requisito es conservar lo que estaba dentro con el signo tal cual. Entonces la solución final va a ser menos 6 menos 120, entonces esto me da menos 126 y toda la expresión que estaba aquí se convirtió en menos 126. Entonces pilas que ese es el orden de importancia y la forma en la de proceder cuando ustedes quieran simplificar una expresión cualquiera, ya sea con números o algebraicamente, y ese tema ya lo vamos a ver a más profundidad mañana, y ahí haríamos también más ejercicios, ¿ya? Entonces, pilas, vean este video hasta mañana, que mañana ya les voy a subir este otro video, y ahí ya van a ver más ejercicios y cada vez se va a poner esto como más, y vamos a recurrir cada vez de manera más intensa y profunda al álgebra. Entonces, pilas, ¿ya? Revisen esto, no se olviden revisar hasta mañana. Ya, ahí nos vemos, chao.